9. ¿Qué es el porcentaje de saturación de oxígeno? Bueno, esto no viene directamente de los métodos, pero precisamente por la pregunta anterior y porque es una buena idea para entender cosas de las que estamos trabajando, pues la he metido ahí. Como el quiz es informal, pues la he metido. ¿Qué es el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto en el agua? ¿Por qué se necesita saber la temperatura para calcularlo? Bueno, lo dice alguien en el vídeo. Me parece que es en el vídeo del muestreo de campo, de la medida de campo de Winkler. Y por último, ¿por qué me importa? ¿Qué información aporta el porcentaje de saturación de oxígeno sobre el estado trófico de un río? Y aporta mucha información. El porcentaje de saturación de oxígeno es, representa la, la proporción, representa la distancia entre la concentración de oxígeno que hay realmente en el río y la concentración que habría en ese mismo río, en esas mismas condiciones, si el oxígeno que contiene estuviera en equilibrio químico con la atmósfera. ¿Vale? Pensad en una cosa. Eh, bueno, como os decía antes, la difusión de oxígeno desde la atmósfera depende, entre otras cosas, de temperatura, salinidad, depende de la solubilidad. Y la solubilidad depende de temperatura, presión, salinidad, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, con presión muy alta, los gases tienen una solubilidad mayor. Por eso tengo refrescos carbonatados que mantienen, no aparecen burbujas mientras la botella está cerrada, pero cuando la abro y pongo el refresco o la cerveza a presión atmosférica, entonces el gas, la solubilidad disminuye mucho, porque la presión disminuye mucho, y, al disminuir la solubilidad, lo que ocurre es que el gas que se encuentra dentro de la botella se sobresatura, es decir, hay más gas dentro de la botella del que debería haber cuando se está en equilibrio con la atmósfera. Y por tanto, ¿qué hace? Escaparse a la atmósfera hasta que se equilibra. Se van perdiendo gas y si uno vuelve a tomarse la cerveza al cabo de unas horas, pues allí no queda gas. Con el oxígeno de un río, lo mismo. Para una temperatura, aquí la presión no va a cambiar mucho porque la columna de agua es muy pequeña y la salinidad no va a cambiar. Pero la temperatura tiene un efecto muy grande en la solubilidad. Entonces, para una temperatura dada tendremos una solubilidad. Si la temperatura aumenta y por tanto, si pasa suficiente tiempo, el oxígeno de la atmósfera va a entrar en el agua y se va a quedar ahí. Si la temperatura aumenta, la solubilidad disminuye. Bueno, cuando alcanza ese equilibrio con la atmósfera, decimos que tenemos el 100% de saturación. Es decir, tenemos la misma concentración real en el río que la que tendríamos teórica debido a las condiciones de temperatura, salinidad y presión que hay en el agua. ¿Vale? Es la misma y por tanto es del 100%. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la temperatura aumenta? Pues que la solubilidad disminuye y esa concentración de oxígeno del río, que no cambia, la solubilidad cambia, pero la concentración de oxígeno sigue estando allí, pasa a representar una sobresaturación. Es decir, hay más oxígeno en el agua del que debería haber, porque al haber disminuido la solubilidad, el agua ya no es capaz de disolver tal cantidad de oxígeno. ¿Qué ocurre entonces? Que como la saturación es mayor del 100%, tiende a escaparse ese gas hacia la atmósfera. Si el agua se enfría, lo contrario. Al enfriarse el agua, aumenta la solubilidad, el agua podría contener más oxígeno, pero no lo tiene. ¿Qué hace? Lo toma de la atmósfera. ¿Vale? Bueno, esto es el porcentaje de saturación. Y el porcentaje de saturación, aparte de las condiciones físicas que he mencionado en el agua, está fundamentalmente controlado en los ecosistemas acuáticos por la fotosíntesis, que produce oxígeno, y por la respiración, que consume oxígeno. Y por eso, en la pregunta anterior, teníamos esa figura de la distribución de la concentración de oxígeno a lo largo del día. Era máxima durante el mediodía porque había ido acumulando oxígeno por fotosíntesis durante todo el día. Y cuando empieza a decaer la luz, entonces la respiración se hace más dominante y durante la noche obviamente es 100% dominante y por tanto se consume oxígeno. Y eso genera un ciclo de oxígeno en los ecosistemas acuáticos. Así que efectivamente, si conocemos la temperatura, salinidad y presión y podemos medir la saturación de oxígeno, eso como el resto de las cosas que afectan a la saturación son producción primaria, fotosíntesis y respiración, entonces sabiendo las primeras, eso me da mucha información sobre cuál es el balance entre fotosíntesis y respiración. Es decir, que si voy a un ecosistema acuático y encuentro una saturación de oxígeno muy alta, de forma permanente puedo suponer que hay un superávit de producción primaria, de fotosíntesis, y si encuentro una saturación muy baja, por ejemplo en condiciones de eutrofización,
pues puedo asumir que se está produciendo una intensidad de respiración muy elevada, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. El analista del vídeo dice, si tienen una burbuja, las botellas fijadas de Winkler, si tienen una burbuja deben volver a colectar la muestra. Es una traducción, eh, es una traducción válida, solo que a nosotros nos choca. Deben volver a colectar una muestra y comenzar todo desde el principio. ¿Por qué? Por lo mismo de antes, porque el medio básico, el hidróxido de manganeso, captura oxígeno. Sin embargo, más adelante nos dice que no importa si aparece una burbuja en la muestra después de añadir el reactivo 3. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, en medio ácido el manganeso deja de capturar oxígeno y ya no causa problema, ¿vale? Muestreos de producción y respiración bentónicos. Bueno, ya, os proponía que propusierais un método. Si alguien lo quiere ver, en el libro que os dejé, no sé si os dejé el libro entero o solo los capítulos correspondientes. Si alguien quiere más capítulos del libro, lo tengo en PDF, que me lo descargué legalmente de algún sitio. De hecho, creo que está en internet el link completo al libro en PDF. Allí vienen algunos métodos que podéis mirar con cámaras o con distintas aparatos que consiguen encapsular una sección del río, incluyendo el Ventos que está en el fondo, ¿vale? Muestreo de producción y respiración planctónicos. En el primer vídeo, ¿por qué se tapa el botellón con una bolsa oscura? Se tapa con una bolsa por lo que os decía antes, para evitar, en ese vídeo se están tomando muestras para medir fotosíntesis y respiración. Las muestras normalmente se toman por la noche. Nosotros en una campaña, en un barco, trabajamos típicamente, la toma de muestras empieza a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Pues precisamente para que me dé tiempo a preparar todas las incubaciones antes de que salga el sol. Entonces, como aún así el barco tiene luces en cubierta que pueden hacer que el plancton empiece a hacer cosas raras, cambie, se adapte un poco a esas condiciones lumínicas. Y como típicamente yo muestré un perfil completo de luz, es decir, hasta el 1% o hasta el 0,1% de luz, claro, la muestra que viene del 0,1% de luz, cuando la pongo en cubierta con los focos de cubierta, pues está recibiendo mucha luz y por eso la mantengo tapada durante el muestreo. ¿Qué error cometo públicamente ahora? Porque encima os he pasado el vídeo para que lo veáis. ¿Qué error cometo durante ese procedimiento de llenado de botellas? Pues que no tapo las botellas mientras las estoy llenando. Son botellas claras que van a recibir la misma luz de la cubierta que hubiera recibido el botellón si no lo tapo. ¿Por qué no lo tapo? Porque es muy difícil. En ese vídeo estamos un poco al sur de Sudáfrica, en un mar. En ese día estaba bueno, pero es un mar bastante bravo y suele hacer mucho viento y entonces es casi imposible tapar las botellas correctamente. Es decir, sí, les puedes poner una lona encima o una bolsa de plástico para que no les dé la luz, pero entonces les va a tocar la bolsa. Las botellas están abiertas hasta que luego las cierras todas. Si tocas el agua de la botella con la bolsa de plástico es mucho peor que si le da luz, porque la puedes estar introduciendo nutrientes, porquería, materia orgánica, lo que sea. Un contaminante, entonces ahí hay un equilibrio en el campo, uno hace lo que puede realmente. O sea que, bueno, es un error, está bien que lo hayáis detectado, pero intento casi justificarme, ¿no? De nuevo, por eso es muy importante que los métodos que se describen en los trabajos científicos sean completos y rigurosos. Porque a lo mejor mis resultados dependen de que lo hice así de mal y la gente tiene derecho a saberlo, ¿no? Clorofila, laboratorio. ¿Por qué utilizamos el pico de 460? ¿Por qué no utilizamos el pico a 460 nanómetros, el pico de absorbancia, que es más alto que el de 664? Pues porque a 460, que efectivamente es más alto, hay interferencia con muchos otros pigmentos, como se ve en la figura que tenéis ahí, mientras que en el otro es prácticamente solo clorofila A. Y creo que esta es la última. Producción y respiración del plancton, laboratorio. Bueno, este vídeo es fantástico porque
tiene ese aspecto de señor serio con su bata en un laboratorio muy limpio y trabaja bien, se ve que tiene mano haciendo las cosas, ¿no? Pero lo hace mal, bueno, depende de lo que quiera medir, ¿no? Y entonces es bueno para que os acostumbréis a que no os impresione la apariencia de rigor de las cosas, fijaros de verdad en las cosas. Y esto vale para muchas cosas, por ejemplo, eh, para muchos trabajos de modelización, los que no sabemos construir modelos y no sabemos suficiente matemática, a veces nos dejamos impresionar, por ejemplo, por ese aparato matemático incomprensible para nosotros y tendemos a tomar como válidas las cosas. No, no lo hagáis. Eh, y bueno, este es un ejemplo más, ¿no? 7 errores importantes. Yo detecto 7, puede haber menos o más, no sé. Primero, la muestra de agua está abierta al aire. Trae un bidón de agua. Bueno, puede ser que es que lo único que quiere mostrar es el método, pero ya da como una mala sensación. Trae la muestra abierta al aire, por tanto puede intercambiar oxígeno con la atmósfera. El llenado de la botella de fijación se hace burbujeando a lo burro, nada de tener un cuidadito, sino que aquello burbujea, con lo cual puedes introducir más oxígeno. Los reactivos no se añaden con un volumen exacto. Si recordáis la fórmula del cálculo de oxígeno por el método de Winkler, hay un paréntesis que es volumen de la botella menos volumen de la botella o dividido por el volumen de la botella menos 2. Ese menos 2 es porque añadimos 1 mililitro de cada uno de los dos primeros reactivos. Entonces aquí se añade, bueno, con una pera, un volumen, no se sabe cuál. Los reactivos se añaden burbujeando, se coge la pera y se echa ahí como de buena manera, ¿no? El tapón lo abre, fija, mezcla y abre el tapón inmediatamente después sin esperar a que depositen el precipitado de manganeso. La muestra, mientras la va valorando, en vez de tener una mosca y un agitador magnético agitando suavemente para que no se pierda yodo, lo que hace es agitarla así con la mano y burbujear un montón, con lo cual el yodo volátil se va a escapar seguro. Y ya esta es una general, enrasa con la pipeta torcida. Y con una pipeta torcida no se debe enrasar, se debe poner en vertical para poder ver exactamente el menisco con el enrase de la pipeta. En todos los errores estos afectan tanto a la exactitud como, en el caso de que hubiera réplicas, a la precisión, porque cada uno de ellos te introduce volúmenes de oxígeno contaminante indeterminados, pérdidas de yodo indeterminadas y por tanto dos muestras iguales medidas consecutivamente pueden dar valores totalmente distintos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llega el quiz y las dudas que yo planteaba para que os fijarais en algunas cosillas. Os agradezco vuestra participación. Ya digo que estoy muy contento porque hay algunos que están realmente muy bien. En general están bien y además habéis entendido un poco la dinámica del asunto, que era intentar responder a lo que buenamente os apeteciera, sin que tuviera que ser muy estricto ni muy completo, pero muy bien. Así que gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.